Bien, a ver, estudiantes del nivel pre del sistema líder, siguiendo con las clases de economía, siguiendo con ese proceso, habiendo visualizado qué es la economía, cuyo objeto de estudio son las actividades económicas del hombre, para esta oportunidad nos toca trabajar el tema concerniente a lo que es la teoría de la producción. Tengamos en cuenta que cuando hablamos de la producción es una de las etapas de los procesos económicos, ¿no? Nosotros sabemos que el ser humano en su vivir diario realiza específicamente estos procesos económicos, ¿no? Como es el caso de la producción, la elaboración de bienes y servicios, como es el caso de la circulación, que es el transporte de los bienes y servicios hacia el mercado, como es el caso de la distribución, que es la repartición de la ganancia a los factores que han intervenido en la producción, el consumo, que es, como su mismo nombre dice, es la satisfacción mediante los bienes y servicios, y la inversión, que es obviamente o que está inmerso dentro de los capitales que se van a invertir para poder desarrollar este proceso productivo. Entonces, para esta oportunidad, como te hago mención, nos toca hablar sobre la teoría de la producción. Como ya hemos hecho mención, se podría hacer mención, es la primera etapa del proceso económico. ¿Qué es la producción? A simple vista nosotros sabemos que es la elaboración de bienes y servicios, ¿no? ¿Y quiénes se encargan dentro de nuestro país en la elaboración de los bienes y servicios? Va a estar a cargo específicamente de las empresas, ¿no? Ya sean las empresas que elaboran bienes o ya sean las empresas que elaboran servicios, ya sean las empresas que están formalizadas o las empresas de repente que no se formalizan aún. Entonces entiendan, ¿qué entienden ustedes específicamente por la producción? ¿Qué es producción en economía, no? A ver, y para ello vamos a recurrir específicamente a lo que es la definición. Nos dice, la producción, a ver, vamos, es la actividad económica realizada por el hombre. Es una actividad económica realizada por el hombre que tiene el propósito de transformar los factores productivos en bienes y servicios. De transformar, podríamos hacer mención, la materia prima en bienes finales, en los bienes y servicios que serán consumidos por el hombre. Entonces acá tenemos que la producción es ese proceso económico en el cual las empresas, las fábricas, las industrias tienen que transformar específicamente la materia prima en bienes finales, ¿no? Ejemplo, podemos tomar como ejemplo la empresa de lácteos, ¿no? Cuya materia prima va a ser específicamente la leche y su bien final estará determinado de repente por el yogur. Entonces tengamos en cuenta que eso es el objetivo de la producción. En la producción se elaboran bienes o se elaboran específicamente servicios. Entonces, este proceso de producción es muy importante y hace específicamente a que el hombre en su vivir cotidiano requiera de bienes y servicios, y ello conlleva a su creación de la producción. Por otra parte, vamos a darnos cuenta que la producción no solamente es de un solo hombre, como se dice, ¿no? Sino es de la unión de muchos hombres para poder generar estos bienes o servicios, ¿no? Ejemplo, cuando hablamos específicamente de una camisa, se requiere específicamente la materia prima que vendrá a ser el algodón. Se requiere específicamente de otras personas, de otros hombres que vendan de repente los botones. Se requiere específicamente de que antes de que se encuentre el algodón ya procesado, se requiere específicamente de las personas que extraen el algodón dentro del proceso de la agricultura. Se requiere del sembrío, ¿no? Que se siembra específicamente el algodón. Entonces, por eso se dice que requiere de la participación de muchos hombres, que es la producción. ¿Está claro? Listo. Y por último, la producción se encuentra en determinados espacios.
Nosotros sabemos que en estos últimos siglos, en el siglo XXI, vemos y se habla acerca de los países industrializados. Estos países industrializados son aquellos países que tienen mayor producción, ¿no es cierto? Y estos países van a expender sus productos, van a vender sus productos a otros países. Obviamente, ¿y por qué? Porque a estos países se les cataloga como los países industrializados, ¿no? Países que tienen la facilidad de elaborar bienes y servicios a gran escala y venderlos para todo el planeta, como es el caso de China, ¿no? Cualquier producto que nosotros tengamos acá en nuestro medio son productos chinos, ¿no? Y lo usamos. Entonces, entiéndame, igual en nuestro sector en el Perú, vamos a ver que nuestra producción se da en una escala, ¿no? Principalmente en lo que son alimentos, los bienes de consumo, ¿no? Más no en los bienes o en los bienes de repente las maquinarias, etcétera, los autos, ¿no? Que provienen de otros países. Entonces, jovencitos, a manera de conclusión, estamos viendo específicamente que la producción es específicamente la elaboración de los bienes y servicios generado principalmente por las empresas. Miren este gráfico. Dentro de una empresa, a ver, nosotros vamos a determinar los siguientes factores. Dentro de la empresa va a estar inmerso los factores productivos. Estos factores productivos son específicamente aquellos que van a intervenir en el proceso de la producción. Para poder elaborar, escuchen, un bien o un servicio que vienen a ser los productos finales, miren acá, se requiere específicamente de esta empresa. Y esta empresa va a necesitar específicamente de esto, de la naturaleza, del trabajo, del capital. A estos que ustedes determinan acá, se llaman los factores productivos. ¿Está bien? Los factores productivos. Entonces, escuchen dentro de estas características. ¿Quiénes son los factores productivos? En primer lugar, tenemos a la naturaleza. La naturaleza, se puede decir, son los recursos naturales, como su mismo nombre dice, que existen en la naturaleza. Estos recursos naturales son extraídos de su medio geográfico para ser llevados a las empresas, ¿no? Acá le podemos decir dentro de la naturaleza que es un factor pasivo. Acá dentro de la naturaleza se puede decir que se encuentra la materia prima. Entonces, para que una empresa pueda generar su proceso de producción, requiere de la naturaleza, la materia prima. ¿Está bien? Listo. Luego también requiere de trabajadores, requiere la mano de obra. A esto se llama específicamente el trabajo y requiere específicamente del capital, ¿no? Ya sea dentro del capital, vamos a ver en el aspecto económico dinero, o puede ser todos los objetos que son partes de esta empresa. Entonces, tengamos en cuenta que estos tres son los factores productivos clásicos, los factores que sí o sí van a intervenir en el proceso de la producción. A cada uno de estos factores que ustedes pueden visualizar se les va a dar una retribución y van a tener sus principales características. Por ejemplo, ya te decía que la naturaleza se le cataloga como tiene la característica de ser pasiva, porque se encuentra en el medio natural y se extrae, ¿no? El trabajo tiene la característica de ser activo. ¿Por qué? Porque el hombre es el quien va a transformar estos recursos naturales. Y el capital tiende a ser específicamente un derivado, ¿no? Un derivado que va a estar dentro de la empresa. Y la empresa específicamente es el organizador. ¿Por qué se le llama el organizador a la empresa? Porque es donde se van a organizar estos factores productivos clásicos. Entonces, si a mí me preguntan cuáles son los factores productivos, vamos a tener los factores productivos clásicos, naturaleza, trabajo y capital, y los factores productivos modernos que estarán inmersos por la empresa
y a la par vamos a ponerle acá el Estado, ¿no? La función del Estado tiene una función reguladora, ¿no? Es el quien se va a encargar de poner, como se dice, las reglas de juego, donde las empresas se tienen que acoplar a estos mecanismos. ¿Está bien? Listo. Todo este proceso productivo nos generará un producto final, o si quieres llamarlo, los bienes y servicios que nosotros conocemos. Entonces mira qué tan complejo es específicamente ello. Ahora, por su participación en el proceso de la producción, cada uno de los factores productivos se le va a dar una retribución. Escucha, ¿cómo se le retribuye a la naturaleza? Se le va a retribuir específicamente, acuérdense, con una renta. Imagínense que ustedes alquilan una chacra. A esa chacra se le tendrá que dar específicamente, como es un factor pasivo, está en la naturaleza, se le tendrá que dar una renta. O alquiles una casa, ¿no? Igual manera se le percibirá una renta. Entonces, ¿cómo se le retribuye a la naturaleza? Mediante las rentas. ¿Cómo se le retribuye al trabajo? A la actividad realizada por el hombre. Se le retribuye específicamente con lo que es el salario, ¿no? Otro nombre, los honorarios, si tú quieres llamarlo, ¿no? Dependiendo de la categoría en qué sector trabajes. Otro, entonces al trabajo se le retribuye con el salario. ¿Cómo se le retribuye al capital? Al capital se le va a retribuir específicamente con los intereses, ¿no? Con los intereses. Va a generar los intereses. A la empresa se le retribuye con ganancias, las ganancias, ¿no? Que van a generar específicamente ellos, ¿no? ¿Y cómo se le retribuye al Estado? Al Estado se le va a retribuir con los impuestos. El impuesto que pagan las empresas por específicamente la producción de esos bienes y servicios. Entonces estamos viendo, para finiquitar, que todos estos factores productivos son importantes para la elaboración de los productos finales. ¿Está bien? Listo. Dentro de este criterio, siguiendo con nuestro trabajo, vamos a hablar específicamente lo que es la productividad. A ver, ustedes habrán escuchado a qué se llama productividad, ¿no? Vámonos a un ejemplo. Un albañil se demora en construir una casa, ejemplo, en un mes. Otro albañil se demora en construir esas mismas características de esa casa en 20 días. Acá en este ejemplo que yo le estoy haciendo mención, se puede ver la productividad, ¿no? El albañil 2 tendrá mayor productividad frente al albañil 1, ¿no? Específicamente. Han tenido las mismas condiciones de trabajo, pero uno es más productivo que el otro. A eso se llama la productividad, jovencitos. Vamos a la teoría. ¿Qué nos dice? La productividad mide el rendimiento o eficiencia de los factores productivos. La eficiencia o el rendimiento de los factores productivos, ¿no? En un periodo de tiempo determinado. Ya. Entonces, como estamos viendo, se dice que la productividad mide el rendimiento o eficiencia de los factores productivos en un periodo determinado, ¿no? En un periodo de tiempo. Para lo cual, para poder sacar específicamente la productividad, emplearemos la siguiente fórmula matemática, que productividad es igual al volumen de la producción entre la cantidad de los factores utilizados, ¿no? Ya con ese ejemplo nosotros hemos podido visualizar específicamente lo que es la productividad. Ahora, por otra parte, vamos a ver entonces que el proceso productivo son las secuencias o etapas en que los insumos o la materia prima se van a transformar en bienes finales. Ya tengamos en cuenta entonces estos criterios. Siguiendo con la teoría de la producción, ahora nos toca hablar específicamente sobre la productividad marginal, que va a estar representado por estas siglas. ¿Qué entendemos por la productividad marginal? Se dice, la productividad marginal expresa la variación del volumen de la producción
al incrementarse en una unidad en el empleo del factor productivo variable, ¿no? Imagínense, a ver, para que ustedes puedan visualizar en un trabajo X, ¿no? En una fábrica de chompas, se requiere específicamente aumentar la cantidad de producción de chompas. Entonces ya no solamente contaré con 2 trabajadores, sino contrataré a otros 2 más para poder generar este volumen o esta cantidad de chompas. A esto se llama específicamente la famosa productividad marginal, ya que estamos determinando en ello. Entonces nuevamente nos dice expresa la variación del volumen de la producción al incrementarse en una unidad el empleo del factor productivo variable. Para poder hallar la productividad marginal, nosotros vamos a usar esta fórmula matemática. Productividad marginal es igual a, vamos a ver, a la variación del volumen de producción, ¿no? ¿En cuánto está dándose esa variación? En 10, en 1, etc. Entre la variación de la cantidad del factor variable. Ejemplo, los trabajadores se aumenta de 1 a 2 trabajadores y el volumen de chompas van de 1 a 2 chompas. Entonces estamos viendo que hallando esta división vamos a sacar el producto marginal. Seguimos. Entonces podemos hacer en conclusión que la función de la producción muestra específicamente, nos dice, la relación entre la cantidad de producción generada y los factores productivos que participan. Acá vamos a tener el nivel de producción y acá vamos a tener los factores que participan. De igual manera estarán inmersos a este nivel de producción. Determinaremos la cantidad de factores, los factores productivos que participan, ¿no? Listo. Y hemos visto específicamente que en un momento determinado esta curva puede ir en descenso, ¿no? A eso se llama la ley de la productividad marginal decreciente. En un momento determinado vamos a ver que ya no es necesario incrementar específicamente de repente más trabajadores para la producción a corto plazo de distintos bienes. Porque al incrementar más trabajadores lo que voy a generar es que se dé esta ley de la productividad marginal decreciente, que ya lo hemos evaluado. ¿Y qué es esto? Nos dice que señala que a medida que aumenta el consumo de un bien, los incrementos en la utilidad o satisfacción que produce cada unidad adicional son menores, ¿no? ¿Está bien? Listo. Acá en este ejemplo vamos a poder visualizar la productividad marginal. Obviamente esto lo vamos a hallar específicamente de la variación específicamente entre la cantidad de trabajadores y la cantidad de producción que se realiza dentro de este proceso. Entonces con esto, jovencitos, nosotros estamos haciendo una pequeña introducción de lo que es la teoría de la producción, y ya en las clases virtuales vamos a ahondar más. Ahora nos vamos a ir a las preguntas y ahí se les explicará con mayor detalle. Bien, vamos a las preguntas. A ver, determinemos los impares, ¿ya? Las preguntas relacionadas a lo que es la teoría de la producción. Preguntita número 1 nos dice: a los factores clásicos de la producción, la economía moderna le añade. A ver, cuando hablamos dentro de los factores de producción, aquellos que intervienen en el proceso de la producción se dividen en 2, ¿no? En los factores clásicos y los factores modernos. ¿Quiénes se encuentran en los factores clásicos? Ya hemos dicho, cultura general, la naturaleza, el trabajo y el capital. A ello se le aumenta los factores modernos. ¿Quiénes son? Los factores modernos son las empresas y el Estado, ¿no? Entonces, cada uno de ellos va a cumplir un rol protagónico en el proceso de la producción. Entonces la respuesta será la C, la empresa y el Estado. Vamos. 3. Si una empresa eleva su producción utilizando su misma infraestructura sin emplear mayor fuerzas laborales, habrá aumentado. ¿Qué sucede si una empresa aumenta específicamente, aumenta o eleva su producción, ¿no? Ejemplo, de 10 camisas
elabora ahora 20 de repente, ¿no? Sin modificar o alterar a los factores productivos, ¿no? Sin aumentar de repente la cantidad de trabajadores. Cuando ocurre ello, estamos hablando de la famosa productividad. Ahí se usa específicamente este término, ¿no? Este término que es muy común dentro de nuestro entorno. Clave la 5. Beneficio o ganancia es el pago que le corresponde. A ver, nosotros hemos dicho que a cada factor de la producción se le da específicamente una retribución, ¿no? A la naturaleza, ¿cómo se le paga? Con la renta. Muy bien. Al trabajo, ¿cómo se le paga? Con un salario. Muy bien. Al capital, ¿cómo se le paga? Se le paga específicamente al capital se le paga específicamente con los impuestos, con los impuestos, con los tributos, ¿no? Y específicamente a las empresas vamos a ver que se les paga con qué, se les paga con las ganancias, ¿no? Entonces tengamos en cuenta ello. ¿Y cómo se le paga al Estado? Se le paga con los tributos, ¿no? Al capital le vamos a pagar específicamente, como te hacía mención, con los intereses. Teniendo en cuenta esta teoría, vamos a ver que la respuesta es la B, empresas. 7. Una empresa tendrá mayor productividad que otra sí. Para determinar ese término nos dice, una empresa tendrá mayor productividad que otra sí, obtiene mayor cantidad de bienes con menor o igual cantidad de específicamente de factores productivos. Por ende, la respuesta será ello, ¿no? Si una empresa se dice que es más productiva cuando tiene mayor cantidad de bienes con menor o igual cantidad de recursos. 9. El rendimiento de cada uno de los factores aportados se denomina. A ver, vamos. Hemos dicho que la productividad marginal se expresa la variación del volumen de la producción al incrementarse en una unidad el empleo del factor productivo variable, ¿no? Un ejemplo claro, dentro de una empresa a corto plazo, sus metas a corto plazo serán incrementar la producción de repente de turrones, de repente, ¿no? Para poder incrementar la cantidad de turrones en el mes de octubre que ha pasado, tendremos que contratar mayor cantidad de trabajadores. Estos trabajadores son catalogados como los factores variables, ¿no? Se incrementa específicamente el número de trabajadores para incrementar la producción porque se encuentran como se dice, ¿no? Están en esta temporada de la venta de turrones. Por ende, a esto vamos a hacer mención sobre la productividad marginal. 9, la E. Vamos con la autoevaluación. En un corto plazo de la producción, nosotros sabemos que en el proceso productivo existen las metas a corto plazo y a largo plazo. A corto plazo solamente se modifica los factores variables, principalmente el trabajo. Ejemplo, la mano de obra, ¿no? De un trabajador me contrato a 2. A largo plazo ya se da la modificación de todos los factores de producción. Puedo modificar naturaleza, puedo modificar capital, puedo modificar empresa, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces entiendan eso. Teniendo en cuenta eso, en el corto plazo de la producción, todos los factores son variables, ¿no? Principalmente en el corto plazo lo que se va a modificar solamente son los factores variables. Y en este caso sería la mano de obra. Respuesta la B. 3. Uno de los siguientes recursos es un factor fijo en la producción de zapatos. Te decía, existen factores fijos y factores variables. Los factores variables principalmente están determinados por la mano de obra, ¿no? El trabajo, la cantidad de trabajadores. Y el factor, específicamente nos dice el factor fijo, están determinados por la naturaleza y por el capital, ¿no? Y nosotros sabemos dentro del capital no solamente es dinero, sino son todos los bienes que existen dentro de las empresas que vendrían a ser acá las maquinarias. En la 3 sería la C. 5. La ley de los rendimientos decrecientes establece que a mayor uso de un factor, la productividad
disminuye, ¿no? En un momento determinado la producción va a disminuir, ¿no? Ya no son eficientes los factores productivos. 7. ¿Cuánto es la productividad marginal en el mes de marzo? Nosotros vamos a hallar específicamente la fórmula, ¿no? Para poder hallar la productividad marginal necesitamos la división específicamente de la variación del volumen de producción entre la variación de la cantidad del factor variable. Si nosotros realizamos esta fórmula, vamos a determinar que la variación de la producción con la variación de número de obreros es igual a 21. La respuesta sería ello. 9. La zona 1 de la producción, llamado zona de rendimiento creciente, se caracteriza porque a cada unidad del factor variable incrementará el producto cada vez más. No te olvides que cuando hablamos específicamente en el proceso de la producción va a haber 3 zonas, ¿no? La zona 1 es un proceso de crecimiento, la zona 2 es un proceso hasta dónde va a llegar esta productividad y la zona 3 obviamente ya será una pendiente negativa porque hace alusión a la ley de la productividad marginal decreciente. En clases virtuales ahondaremos más estos temas con ejercicios. Muy bien, nos vemos hasta la próxima. No te olvides de resolver los números pares y transcribir en el cuaderno el tema.